Biblia. Dice ahí claramente, amén, hermano, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y aquel verbo fue hecho qué? Carne. Ahora, otra vez vamos al versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo, hermano? ¿Quién era el verbo? Jesús. Jesús. ¿Y quién dice que era el verbo en el Juan 1:1? Dios. Dios, ¿sí? Clarísimo, no tiene ninguna duda, ¿verdad? De quién es Jesús. Jesús es Dios, ¿verdad? Y eso está claro en el pasaje de Juan, perdón. Ahora vamos a Romanos capítulo 9, versículo 3. Romanos 9:3. Dice la palabra de Dios: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Claramente, ¿no, hermanos? Amén. Claramente. Oremos. Padre, te pido que bendiga la clase, Señor. Gracias por estas doctrinas tan claras, Señor, en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En la mañana vimos 1 Juan capítulo 5, versículo 20. 1 Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Cristo, según la palabra de Dios, Nuevo Testamento y también Antiguo Testamento, hablan de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y en Salmos, en Miqueas, habla de Jesucristo como Dios encarnado. Ahora, bueno, ahí en Daniel, vamos a Daniel, hermanos, porque ahorita me acordé del pasaje de Daniel, capítulo 9, si no me equivoco. Y si no, ahorita lo buscamos. Aquí habla de Jesucristo también, como Cristo aparece y cómo Cristo aquí se manifiesta. Dice ahí en Daniel capítulo 9, hablando de Cristo, hablando del Señor, cómo se manifestó Cristo. A ver, lo estoy encontrando. Okay. Bueno, dice ahí en el capítulo 10, versículo 5, dice: y alcé mi voz y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Este es Cristo, hermano, que también es descrito de la misma manera en Apocalipsis. Dice ahí: y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y bueno, aquí describe, hermanos, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, y también llega a describir en el libro de Daniel cómo este mismo Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando Cristo dice que desde ahora veréis el Hijo del Hombre viniendo del cielo, está citando este pasaje de Daniel. Ahora, Cristo es eternamente Dios, y Cristo es adorado como Dios. Mire Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1.
Hebreos capítulo 1 y el versículo 6. Vamos a ver el contexto para entenderlo. Hebreos capítulo 1 dice versículo 5: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré el padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, en este pasaje está hablando de Cristo superior a los ángeles, diciendo que Cristo es digno de la adoración de los ángeles. Otra vez el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí está hablando de Cristo claramente, hermanos, que heredó un nombre más grande y más excelente que todos los ángeles. Ahora mire por favor Mateo 14:33. Mateo 14:33. Dice la palabra de Dios, hermanos, desde el 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, Mateo 14:31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Todos juntos el 33, hermanos, 1, 2, 3. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Lo adoraron, hermano. La palabra adorar quiere decir postrarse en reverencia, totalmente, hermano, con la cara al suelo. Entonces lo que hicieron los discípulos cuando vieron a Jesús, que hizo el milagro, hermanos, que calmó la tempestad, que caminó sobre el agua, dice que ellos lo adoraron. Lo adoraron como Dios, como un ser divino, ¿sí? Porque es Dios encarnado. Entonces vemos aquí claramente que Jesucristo es Dios. Recuerden cuando un ángel en Apocalipsis se postra delante de Pedro, le dice, delante de Juan, porque Pedro fue Cornelio el que se postró. Juan le dijo, el ángel le dijo a Juan: levántate, ¿verdad? Adora a Dios. Y también Pedro, hermanos, a Cornelio le dijo: hey, no me adores a mí, no te postres delante de mí, porque Pedro y Juan reconocían que ellos no eran dignos de adoración, pero Cristo sí fue adorado. ¿Sí, hermanos? Amén. Entonces, veamos el contexto ahí y vamos al libro de Hechos, capítulo 13, si no me equivoco. Vamos a ver ahí cómo Pedro, hermanos, no quiso ser adorado, porque no es 13, es Hechos capítulo 10, ¿verdad? El capítulo 10 dice ahí, capítulo 10, versículo 25. ¿Estamos ahí, hermanos? Hechos 10, 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo Cornelio, hermanos? Adoró. Miren todos juntos el 26, 1, 2, 3. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Ven la diferencia? Sí. A Cristo fue adorado Y lo permitió. y lo permitió. Sí, amén. Pedro no permitió, porque es como si alguien viene y se pone: levántate, hermano, por favor. Sí, amén. Es un hombre pecador, adora a Dios, póstrate delante de Dios. Pero Cristo sí aceptó la adoración. De hecho, dice en Hebreos que le adoren todos los ángeles de Dios a Cristo Jesús. Muy bien. Dice ahí el punto número 3, hermano. Bueno, vamos a Apocalipsis 5:12, nada más para remachar esta idea de adorar a Cristo. Apocalipsis 5:12 dice ahí: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones
de millones. Aquí está la iglesia redimida, aquí están los querubines y están los ángeles. Versículo 12, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono, que es Dios el Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes, que son los querubines, decían amén. Los cuatro seres vivientes que están en el trono de Dios diciendo santo, 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 dijeron amén. Amén al Cordero, sí, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la gloria. Amén, dijeron. Dice: y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos aquí la adoración a Cristo y al Padre simultáneamente en el cielo. Vemos la adoración de los discípulos mientras Cristo estaba aquí, y vemos la orden en Hebreos de Dios diciendo: adórenle a Cristo todos los ángeles de Dios. Dice el punto número 3: si Jesús no fuera Dios, aceptar adoración sería blasfemia, pero como es Dios, adorarlo es justicia. Y la cita es de Charles Spurgeon. Una ilustración dice: un predicador preguntó por qué adoraban a Jesús. Un anciano respondió: porque solo Dios puede salvar, y Jesús me salvó. Así de sencillo, hermano. Por eso adoramos a Jesús, es Dios. Cristo posee atributos divinos. Mire Juan capítulo 2, 24, y esto está muy interesante, porque aquí vamos a ver a Cristo como hombre en su ministerio terrenal. Juan capítulo 2, versículo 23 al 24, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Dice el 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque ¿qué dice? Conocía a todos. Y luego dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, estando en un cuerpo de carne, él podía leer lo que había en el corazón de cada hombre. Siendo hombre, tenía capacidad divina de saber qué pensaba cada persona, porque tiene el atributo, aún que fue hombre, de ser omnisciente y de conocer todo. Por eso Natanael se maravilló cuando le dijo: cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y él: pues si yo estaba escondido, nadie me miró. Bueno, es que él podía ver todo. Le dijo a Pedro: ve al lago y saca un pez, y de ahí va a haber una moneda para que pagues. O sea, él sabía hasta que un pez había traído una moneda, y de ahí lo iba a agarrar. Él sabe todo, hermano. Siendo hombre, porque él nació de una mujer, de una virgen. Siendo hombre, creciendo como hombre, tenía capacidad de conocer a todo lo que había alrededor, todo lo que estaba, todos los pensamientos de cada persona. Él sabía lo que Judas pensaba. Él sabía todo. Él sabía que Pedro estaba muy acelerado y le dijo: Pedro, me vas a negar. Él sabía todo, hermano, ¿sí? Él sabía que lo iban a crucificar. Él lo dijo. Y él sabía que iba a resucitar. Él sabe todo. Bueno, también aparte, hermanos, como en la mañana leímos, omnipotencia, Mateo 28, 18 en la pantalla para avanzar. Mateo 28, 18. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, toda la potestad de Dios el Padre le fue dada a él, y él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y tiene tanto poder que cuando muramos, él tiene el poder para volver a restaurar darnos un cuerpo nuevo, darnos un cuerpo nuevo,
y que estemos con Él para siempre. Tiene poder en la tierra, tiene poder en el cielo. Él puede hacer que cosas pasen, hermano, porque de Él es todo, ¿sí? Entonces, omnisciente, omnipresente, omnipotente, perdón. Hebreos capítulo 13, versículo 8. No cambia. Inmutabilidad como Dios. Dios es inmutable y Dios no cambia. ¿Verdad que Dios no cambia, hermanos? No cambia. Las generaciones cambian, pero nosotros no cambiamos, ¿verdad que no? Perdón. Nosotros sí cambiamos. Las generaciones cambian, pero Dios no cambia, ¿amén? Dios no cambia. Ahí en Hebreos capítulo 13. ¿Llegamos, hermanos? Versículo 8 dice la palabra de Dios. Todos juntos, 1, 2, 3. Jesucristo es el mismo ayer y hoy. El mismo ayer. Ayer que estaba en el seno del Padre, y luego ayer que se hizo humano, y luego ayer en la época de la iglesia, ayer en este tiempo, hoy, en este tiempo, perdón, y por los siglos. No cambia. Él es el mismo. Él es el mismo. Es inmutable como Dios. Hechos 3:14 es santo. Hay muchos pasajes que hablan de que Jesús es santo. Este es uno de ellos. Hechos 3:14. Pedro está hablando aquí de Jesús. Dice, versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Versículo 14, todos juntos. Mas vosotros negasteis, ¿qué? Al santo, y al ¿qué? Y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Fue cuando se les entregó a Barrabás por petición del pueblo. Versículo 15, y matasteis ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, Jesucristo fue descrito como santo, sin pecado, apartado, único, como Dios, como justo y como el autor de la vida, hermano. De la vida física, pero también de la vida eterna, el creador y el que nos da el nuevo nacimiento para ir al cielo. Entonces, vemos claramente cómo Cristo posee atributos divinos, cómo Cristo es adorado y Cristo posee atributos divinos. Cristo realizó obras que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, la creación. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Desde el 14 habla de Cristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, ahí en el versículo 15 dice que Él es el primogénito de toda creación. Esto no quiere decir que Él fue el primer creado, porque ahorita vamos a ver, y ya vimos en Juan que Él estaba con Dios al principio, sino que Cristo es el primero de la creación, es el Dios omnipotente. Versículo 17, todos juntos, 1, 2, 3, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él. Él controla todo, y Él es antes que todo. Él es el origen de todo, el creador eterno, Jesús. Entonces vemos aquí que Cristo también es Dios creador. No solamente es Dios creador. Miren Marcos capítulo 2 versículo 7, versículo 5. Marcos capítulo 2 versículo 5. Dice la palabra de Dios, Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué éste habla así? Blasfemias dice,
¿quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. Solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos. O sea, ellos estaban pensándolo, no lo decían, pero Jesús sabía lo que estaban pensando, hermanos. Sí, amén. Y les dijo así: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Por qué? Porque ellos no creían que Jesús podía perdonar pecados. Creían que solamente estaba hablando, como pretendiendo, como haciéndose algo más de lo que él era. Entonces dijeron, bueno, ustedes no creen que yo perdono pecados. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle que está perdonado sus pecados o decirle que se levante y ande? Y ellos han de haber pensado, pues es más fácil decirle perdonar pecados, porque pues para que se levante no se va a poder. Y bueno, para que sepan que tengo potestad para perdonar pecados, levántate. Y se levanta. Amen. That's good. El Dios Amen. creador, el Dios sanador, el Dios capaz de perdonar pecados, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, hermanos. Nuestro Dios. Ahora, también, como lo vemos en Juan, hermano, y ya conocen el texto, resucitó a Lázaro, tenía poder para resucitar. Pero mire Juan capítulo 5, versículo 22. Juan capítulo 5. Versículo 22 dice la palabra de Dios: porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como hermano. Yo no podía decirte a ti, hermanos, soy un pastor que gana almas, soy un pastor que estudia y les da un bosquejo para que aprendan la Biblia y que los ama y quiero por ustedes para que me honren a mí como honran a Dios. Yo no podría decir eso, hermano. Sería una blasfemia, ¿sí o no? Pero él sí lo podía decir. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, por eso, hermanos, los testigos de Jehová están bien errados, bien equivocados. Ellos dicen, solo Jehová y Jesús sí, pero es un maestro. No, Señor. Si tú no honras al Hijo, no honras al Padre. Si no honras a Cristo, no estás honrando a Dios. Aunque tú digas que honras a Jehová, aún los judíos, si no honran a Cristo, no honran a Dios. Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Ahí dice la palabra de Dios muy claro, ¿verdad? Que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mire el versículo a Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Está diciendo, yo tengo un cuerpo de carne, pero yo no hago nada absolutamente con mi agenda. En mi cuerpo de carne, yo hago lo que he visto hacer al Padre y solamente hago la voluntad del Padre. No hago ninguna cosa. Si iba a comer, si iba a dormir, todo lo hacía de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre encarnado, es Dios encarnado. Y esto no lo entendían ellos. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, ¿qué dice? Lo hace. Wow, también lo hace el Hijo igualmente. Esta es una declaración increíble, hermano, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere. Y luego dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces Cristo, hermano, como el juez de vivos y muertos, ¿verdad? Y él mismo declaró su divinidad ahí en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Hablando de la preexistencia de Cristo, y está tremendo el libro de Juan, hermano, pero dice ahí, versículo 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, porque Cristo decía, hermanos, que Abraham estaba emocionado de que Cristo iba a venir a la tierra. Versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y aquí está diciendo Cristo dos cosas. Número uno, que Él es antes que Abraham, o sea que Él no es solamente de que nació de María, sino Él es antes que Abraham. Y lo otro que está diciendo, hermano, está usando la palabra que es, con la cual se describe el nombre de Dios, yo soy. Yo soy. Y cuando dijo yo soy, está diciendo yo soy Dios. Mira el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras, ¿para qué? Porque ellos estaban entendiendo que Él se estaba dando el atributo divino de ser Dios, y por eso, de hecho, fue la causa por la cual lo crucificaron, porque Él declaró ser Dios, ser hijo de Dios. Entonces Cristo mismo, en esa y otras ocasiones, declaró su divinidad. Número 2. Ahora vamos a ver la humanidad verdadera y la dependencia de Cristo. Cristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Mire Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 6, desde el 5 dice, haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces, Él tenía la forma de Dios, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mira el 7 todos juntos, 1, 2, 3. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús, siendo Dios, se despojó de ser Dios para ser hecho semejante a los hombres. O sea, sigue siendo Dios, pero se despojó de esa investidura para poder venir a nacer a la tierra y caminar en esta tierra contaminada para salvarnos, pero para identificarse por nosotros y para salvarnos a nosotros. Pero no se aferró al ser igual que Dios. Dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? No era hombre, pero se hizo semejante a los hombres, se hizo como hombre, como nosotros. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero mire lo que sigue. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es Dios que se despojó de su divinidad para humillarse, hacerse siervo, para morir por nosotros, ¿verdad? Se quitó de su divinidad
y por eso Dios lo exaltó y le dio nombre, sobre todo nombre, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces, Jesús no dejó de ser Dios al hacerse hombre, simplemente veló su gloria para habitar entre nosotros. ¿Sí entienden, hermanos? ¿Sí? Jesucristo es Dios, pero se quitó esa deidad para nacer entre nosotros, es lo que dice la Biblia. Como leímos hace rato en Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, dependía totalmente del Padre. Juan capítulo 12, 49, vamos ahí, Juan capítulo 12. Dice la palabra del Señor, Juan 12, 49, dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de hablar, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Entonces, otra vez, Dios se hizo Dios, pero se despojó a sí mismo de su divinidad para hacerse hombre. Pero siendo hombre, no anduvo como hombre, sino que solamente hizo lo que el Padre hacía, lo que el Padre hace, y solamente habló lo que el Padre quería que hablara, nada más, porque seguía siendo Dios encarnado. No habló como nosotros, no andaba preguntando cómo quedó la América, el Cruz Azul, nada de eso. No, en verdad, él estaba concentrado en hacer y decir solamente lo que había aprendido del Padre cuando estuvo con el Padre en la gloria. Se despojó, se hizo hombre y aquí andaba entre nosotros, pero solamente haciendo las obras del Padre, ¿verdad? No hablaba por su cuenta, sino hablaba como de parte del Padre. Era dependiente de Dios. Mire Lucas capítulo 5. Lucas 5, 16. Dice así su palabra: mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué dice, hermano? Y oraba. ¿Por qué, hermanos? Porque él se despojó de su deidad y se hizo hombre. Y como hombre hablaba con Dios. Si Cristo como hombre hablaba con Dios, ¿tú crees que tú y yo no ocupamos hablar con Dios, hermano? Porque él, siendo Dios, se humilló, se despojó, se hizo siervo y, hermano, oró al Señor, ¿verdad? Ahí Mateo capítulo 26, Mateo 26, 39. Mire lo que dice aquí el Señor en el Getsemaní. Dice así, Mateo 26, 39. Dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, él, siendo Dios, se hizo hombre, y siendo hombre, se humilló a ser un siervo para hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Como hombre, oró al Señor que si era posible que esta copa pasara, esta copa de dolor, esta copa de rechazo, esta copa de ser rechazado por Dios, de cargar el pecado del mundo, por lo que iba a vivir humanamente, ¿verdad? Si era posible que pasara, pero porque sentía el estrés. Dice que hasta caían de su rostro como grandes gotas de sangre por el estrés de lo que estaba sucediendo, porque sí era Dios, pero también era hombre, hermano, tomó forma de hombre. Sí, amén. Sintió rechazo, la traición de sus propios amigos, discípulos. Él estaba en angustia, aquellos dormidotes. La gente lo había visto hacer milagros y ahora lo querían matar. Su discípulo lo entregó con un beso, lo vendió por 30 monedas de plata.
Él iba a ser crucificado con un dolor increíble, e iba a ser hecho pecado, iba a ser rechazado por Dios para poder salvar al mundo. Y como ser humano, hermano, ¿a quién le gusta sufrir, y más sufrir de esta manera? Yo estaba hablando con mi esposa de la muerte, que la muerte en realidad es algo bonito, porque sí sufres, pero después va a ser muy bonito, porque estamos con Cristo, ¿verdad, hermanos? Entonces, Cristo iba a sufrir la muerte, pero iba a ser rechazado por Dios, iba a ser hecho pecado, iba a ser castigado, le iba a caer toda la ira de Dios, hermano. Los demonios iban a festejar y a saltar de alegría, porque Cristo estaba siendo crucificado y humillado. Y Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Dice: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y entregó su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo Dios, se humilló, dependía totalmente del Padre y hacía solamente lo que el Padre quería que hiciera. Obedeció también, hermano, hasta la muerte. Hebreos capítulo 5, versículo 8, lo que acabo de decir. Hebreos 5, 8. Hebreos 5, 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios así. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de entera salvación para todos los que le obedecen. ¿Cómo perfeccionado? Si él era perfecto, sí, pero fue perfeccionado ante nuestros ojos, ante los ángeles, ante el enemigo y ante Dios, para ser declarado hijo de Dios, porque nosotros ahora entendemos que solamente el Hijo de Dios hubiera hecho esto que él hizo, hermanos. Capítulo 5, versículo 10, y fue, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ese es otro tema. Pero, hermanos, obedeció hasta la muerte. Hoy en la mañana ustedes miraron que estaba muy bonita la pantalla, los cantos. Aquí está muy limpio porque vino Sammy a limpiar y a hacer cosas. Y los himnos ya están bien programados porque le pedí que me ayudara. Y le dije: Sammy, quiero que me ayudes. Mira, esta es la manera que estoy trabajando. Los hermanos son muy lindos, son de Dios, pero tengo líderes, hijo. Tengo hermanos que me ayudan. Estos hermanos dan su trabajo voluntario a la iglesia porque aman a Dios. Lo mínimo que yo puedo hacer por ellos, mi hijo, es amarlos, cuidarlos, atenderlos, escucharlos. Entonces, mi trabajo como pastor es estar pendiente de los líderes. Dije, pero no solamente líderes, hay hermanos que ayudan, hay hermanos que trabajan, hay hermanos que vienen a la iglesia. Hay que estar pendientes, hay que amarlos, hay que saber si ocupan oración o si ocupan algún consejo. Y luego están los hermanos nuevos, ocupan discipulado, dijo. Hay que hablarles de Cristo, hay que discipularlos, hay que preocuparse que estén recibiendo una clase. Hay que buscarlos en algún horario para enseñarles la palabra de Dios. Le digo, hijo, y también, hijo, lo que quiero es que Dios sea exaltado. Entonces, cada parte del culto debe ser excelente. Cada detalle debe estar bien hecho, hijo. Así quiero servir a Dios. Y le di instrucciones, le dije, la música debe estar así, así, así. Todo lo que yo quiero le dije, y empezó a trabajar, y me sorprende porque trabaja muy bien. Y hace todo mejor de lo que yo espero. Amén. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Pues Cristo es lo que hizo con el Padre. Obviamente guardando las perspectivas, ¿no? De Cristo, el gran Señor de nosotros, el todopoderoso Dios. Pero para que entendamos, esta es la manera como Cristo sirvió a su Padre. Pero Él sí, de manera perfecta, Él hizo todo lo que el Padre quería. Y no solamente hizo todo lo que el Padre quería, sino que estuvo dispuesto a obedecer, en morir por nosotros para salvarnos. Mire Juan 3:16, hermano, y aquí está el resumen de lo que acabo de decir.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo y lo dio con el propósito de que muriera por nosotros. Y su Hijo, estando en la tierra, cumplió cabalmente cada palabra y cada hecho y cada decisión que el Padre de antemano había dicho, porque aún ya estaba escrito en los profetas lo que iba a pasar. Cuando Jesús viene en el camino de Maús, ahí en Lucas, le está diciendo: hey, ¿no está escrito todo lo que iba a pasar de mí en los profetas, en la ley, en los salmos? Y Él lo cumplió de manera perfecta, siendo Dios. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca. Entonces, dice aquí la ilustración: como un hijo puede levantar una piedra, pero espera la orden de su padre. Así es como actuó nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 6, versículo 38, Juan 6, 38. Dice la palabra de Dios, Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De dónde descendió? Del cielo. cielo, hermano. Si viene una persona y me dice: pastor, yo vengo del cielo, le digo: hermano, por favor, usted está, ¿qué se metió, verdad? ¿Qué comió? Que está alucinando. Que fumó. Pero Jesús no, hermano. Sí, amén. Él sí descendió del cielo. No para hacer mi voluntad, dijo, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿cómo sabemos que Él sí tenía razón? Él lo dijo ahí en Juan, los que estamos leyendo el libro de Juan: júzguenme por mis obras. Júzguenme si no hago las obras que Dios hace. Júzguenme si yo he pecado. Si alguien me puede redarguir de pecado, no podía. Si lo que hago yo no es divino, sanar enfermos, cojos, paralíticos, mudos, leprosos, resucitar muertos, salvar a la gente, multiplicar pan, sacar pan de la nada, es increíble, hermano, caminar sobre el agua, todo lo que hizo Jesús. Ellos podían entender, porque la Biblia dice que hacía señales y señales y señales, porque Él no era una persona común y corriente, hermano. Tú y yo no hacemos señales. Dice Juan, hermano, en el libro de Juan, que Juan el Bautista no hizo ninguna señal. O sea que no me siento tan mal, porque yo tampoco he hecho señales, ¿verdad? Pero sí oro y Dios me contesta, pero no como Cristo, ¿verdad? Que Él sí hizo grandes señales, hermano, ¿sí? Nosotros no, estamos limitados todavía. Mira, mis hermanos, Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, también fue guiado, Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas capítulo 4, versículo 1. Estamos hablando de la dependencia de Cristo con el Padre. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Ahora, hermano, entendiendo esto de la dependencia y de que Cristo aquí fue guiado por el Espíritu Santo aún para ir al desierto, ayunar y todo lo que Cristo hizo. Cuando un testigo de Jehová o una persona que no entiende dice: bueno, Jesús no era Dios porque tuvo que hablar al Padre, tuvo que pedirle al Padre, por eso no era Dios. Era menos que Dios, porque si hubiera sido Dios, no tenía que orar. ¿Qué es lo que no entienden ellos, hermano? La Trinidad. No entienden la Trinidad. ¿Y qué más no entienden? Que Jesús estaba, ¿qué, hermano? Obedeciendo completamente al Padre, y estaba dependiendo totalmente del Padre. ¿Por qué? Porque para eso vino a morir por nosotros. Fue parte del ministerio de hacerse hombre y depender de Dios. Porque Dios, hermano, para justificarnos a nosotros, una cosa es que con su sangre nos perdonó, pero otra cosa es que nos aceptó
por la vida perfecta y justa de Cristo. Y para poder salvarnos tenía que haber un hombre perfecto que el Padre podía ver y agradarse de él y decir, ok, está bien, hay un hombre que cumplió todos mis mandamientos, que cumplió toda la ley, que me agradó, que me amó, y por este hombre voy a justificar a todos los demás. Y este hombre perfecto, hermano, que obedeció en todo, es Cristo. Y aún obedeció cuando, como dijo Satanás, piel por piel, mira, todo lo que el hombre tiene, nomás tócalo y vas a ver que si lo tocas no te va a glorificar. Bueno, Cristo, hermano, cual Job, pero más grande que Job. El diablo tocó su piel, su corazón, y en la cruz él todavía seguía glorificando a su Padre, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todavía orando, agradando al Señor, salvando ahí al pecador de la cruz, ¿verdad? Diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Diciéndole a Juan, Juan, cuida a mamá, mamá, cuida a Juan. Haciendo, aún en la cruz, hermano, con ese sufrimiento indescriptible, todavía ministrando allá arriba, hermano. Y diciendo ahí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiando y derramándose en la voluntad del Padre. Y así murió el hombre perfecto para resucitar. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús Dios encarnado. Aplicación: adora a Cristo como Dios verdadero. No es un mensajero más, es Dios, ¿qué, hermanos? Encarnado. Imita su vida de dependencia, hermano. Ahora te toca a ti depender de Dios. Cristo no vivió en autosuficiencia, no era otro Dios, hermano. Estos testigos no entienden nada, hermano, pobrecitos. Confía en su obra redentora porque es Dios. Su sacrificio es eterno y suficiente. Jesús es el Dios eterno, digno de adoración, pero también el hombre perfecto que caminó en la plena dependencia del Padre. En él vemos la gloria de Dios y el modelo de vida del creyente. Le adoramos como Dios y le seguimos como Señor. Todos de pie, hermanos. Cristo es Dios encarnado. Si Dios le habló, venga al altar, hable con Dios. Adore al Señor Jesucristo, hermano. Qué tremendo. Qué increíble, hermano. Qué palabra tan poderosa, la palabra de Dios. Voy a pedir a Ámbar, si está aquí, que toque el piano, por favor. ¿Puedes tocar la práctica? Gracias. Hermano, que nadie lo saque de lo que usted ha creído, hermano. Nosotros no somos una secta que creemos cosas porque un pastor dijo, ¿no? Esta es una iglesia bíblica bautista fundamental que cree en la sana doctrina. Y la sana doctrina, hermanos, nos enseña que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios encarnado. Desde Juan capítulo 1 podemos ver que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne, Dios en carne, que lo adoran los ángeles, lo adora el ser humano. Pero se preguntan, ¿pero por qué dependió del Padre? Precisamente para salvarnos, y precisamente por eso nos justifica, porque Él cumplió todo lo que el Padre quería. Pastor, yo voy a seguir a Cristo, voy a imitarlo y lo voy a adorar y seguir como Señor. Que levanta su mano. Amén, gloria a Dios. Padre, bendice, mi Dios, a tu preciosa iglesia. Gracias porque, Señor, cuando hablamos de esto, yo creo, mi Dios, que en el cielo hay fiesta, Señor, cuando exaltamos a Cristo. Porque, Señor, tu misma palabra dice, Señor, que es un nombre que es sobre todo nombre, y que tú mismo lo exaltaste hasta lo sumo, Señor. Y Padre, gracias por este Salvador que tenemos, tan precioso, Señor, porque Dios se hizo hombre para salvarnos. Pero Cristo, Señor, es Dios
y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendice tu iglesia, mi Dios, que podamos caminar con Cristo y vivir con Cristo y ser como Cristo. Amén.